Hola, hoy mi compañero Oscar y su servidora Sara abordaremos el tema de sustituciones y eliminaciones nucleofílicas de halogenuros de alquilo para la clase de Química Orgánica Básica impartida por la profesora Dulce María Domínguez Aispuro. Los hidrocarburos que poseen átomos de halógenos dan dos reacciones típicas cuando se tratan con un nucleófilo: sustitución y eliminación. En este video se explica qué es un nucleófilo, los mecanismos de la sustitución y la eliminación, los dos tipos de ambas y en qué condiciones se dan uno y otro tipo de reacción, además de comparar ambos mecanismos para llegar a una conclusión. Un reactivo nucleófilo es una especie que cede un par de electrones libres a otra especie, que se conoce como electrófilo, formando con ella un enlace covalente. Es decir, un nucleófilo actuará como una base de Lewis. Veamos algunos nucleófilos típicos: aniones, enlaces pi y pares de electrones. Los derivados halogenados dan dos reacciones típicas cuando son atacados por un nucleófilo: sustitución, que este es el cambio de halógenos por otro átomo o grupo, y la eliminación, que es la pérdida del átomo de halógeno y de otro átomo o grupo más. Entonces, que un derivado halogenado experimente una reacción de adición o de eliminación cuando se trata de un nucleófilo depende de la naturaleza del nucleófilo, o mejor dicho, de su fuerza, de la temperatura y del disolvente con el que trabaje. La sustitución nucleófila puede darse por uno de dos mecanismos: SN1, que es el unimolecular, y SN2, que es el bimolecular. Se trabajará con uno o con el otro dependiendo de que en la etapa más importante de la reacción intervengan una o dos moléculas. Dado que ya se ha cubierto el tema de los compuestos quirales, la estereoisomería y los enantiómeros R y S, para los próximos ejemplos solo los mencionaremos, sin profundizar mucho en ellos, como es en este caso con el mecanismo de sustitución SN1, en donde si el producto es quiral, se obtienen los dos enantiómeros posibles, R y S. Entonces, para empezar a entender el mecanismo de sustitución SN1, hay que saber que es una reacción que se produce por etapas. Y las veremos con el siguiente ejemplo, donde en la primera etapa se ioniza el sustrato por pérdida del grupo saliente, sin que el nucleófilo actúe, formándose así un carbocatión. Este es el paso lento de la reacción. En la segunda etapa se hace el ataque del nucleófilo al carbocatión formado. Y la tercera etapa es la desprotonación, donde se produce la ruptura del enlace con el agua, obteniéndose el producto final, o sea, un alcohol. En este caso, se trabaja con una cinética donde la primera etapa es la de mayor energía de activación y donde se controla la velocidad del proceso total. La desprotonación final es muy rápida y su energía de activación es muy baja. Asimismo, con la estereoquímica se trabaja la salida del halógeno en la primera etapa del mecanismo, ya que producen carbocatión secundario. Es importante saber que en esta reacción el carbocatión que se produzca puede sufrir un desplazamiento de hidruro, convirtiéndose en un carbocatión terciario más estable. En consecuencia, en el medio existirán dos carbocationes que darán lugar a dos productos distintos. Por otro lado, con el mecanismo SN2, si el producto de la reacción es quiral, solo se obtendrá uno de los enantiómeros, ya sea R o S. Para entender el ejemplo, hay que entender que esta reacción de sustitución nucleofílica cambia el grupo saliente por el nucleófilo. Esta consta de una única etapa y consiste en el ataque del nucleófilo al carbono que posee el grupo saliente, como ya mencioné. Al mismo tiempo en que el nucleófilo ataca, se produce la ruptura del enlace alúdeo-carbono, obteniéndose así el producto final, o sea, un alcohol. En esta sustitución se trabaja con una cinética en donde durante el transcurso de la reacción sus reactivos aumentan de energía para alcanzar su estado de transición, formándose así el complejo activado. En ese punto, el enlace carbono-nucleófilo se encuentra medio formado y el enlace carbono-grupo saliente medio roto. Asimismo, con la estereoquímica se trabajan dos casos importantes. En el primer caso podemos ver al nucleófilo aproximándose al sustrato por el lado en que se encuentra el grupo saliente. Esta aproximación se denomina ataque frontal. En ella, el nucleófilo ocupa el lugar del grupo saliente, produciendo así retención en la configuración. Por otro lado, la segunda posibilidad
supone un ataque del nucleófilo por el lado opuesto al grupo saliente. Este tipo de aproximación recibe el nombre de ataque dorsal y produce una inversión en la configuración. Vamos ahora con la eliminación. Esta también puede ser unimolecular para N1 o biomolecular para N2. Para el caso de N1 se trabaja con una cinética donde la molécula, tras haber sido despojada de los electrones del grupo saliente, llega a un estado de tensión en el que hay más energía. Es aquí cuando la base se lleva el protón de hidrógeno. Cuando esto pasa, los hidrógenos y los grupos R que lleva consigo todos quedan en el mismo plano y se agrega un doble enlace entre carbonos. Los grupos R pueden caer de forma de un estereoisómero cis o trans, dependiendo de si rota el carbocatión al encontrarse en una hibridación diferente. Por su parte, el mecanismo de eliminación se conoce como el siguiente ejemplo, en el que se puede apreciar una reacción en el cual el grupo saliente se separa del carbono al que estaba unido y lo deja en una hibridación sp2. El grupo saliente se lleva su par de electrones y el carbono queda como un carbocatión. Posteriormente llega una base a eliminar un protón de hidrógeno del carbono vecino al carbocatión y es donde se llega a un estado de transición donde solo hay una molécula a eliminar y por eso se le llama de primer orden en la cinética. En la eliminación N2 se trabaja con una cinética donde la base, después de despojar al protón de carbono, dejará su orbital y buscará unirse al carbono vecino en un antienlazante, rompiendo el enlace del grupo saliente. Por su lado, el mecanismo de eliminación es diferente, pues una base fuerte y pequeña llega a llevarse el protón de un carbono y el grupo saliente del vecino de ese carbono. A diferencia de la eliminación N1, el estado de transición tiene en su estructura de resonancia dos moléculas que son eliminadas al mismo tiempo y por eso se le llama biomolecular y de segundo grado en la cinética. Como se puede ver en el ejemplo, la base atacará y se enlazará con el protón hidrógeno, y al orbital del carbono al que se fue despojado el protón se empieza a enlazar con el carbono vecino, en su antienlazante rompiendo el enlace con el grupo saliente. Ahora que ya hemos abordado varias formas en que reaccionan los halogenuros de alquilo con nucleófilos, las preguntas lógicas son: ¿cómo se predice cuál de esas posibles reacciones se llevará a cabo en un caso determinado? Si se mezcla un halogenuro de alquilo con un nucleófilo determinado en un disolvente adecuado, se llevará a cabo la reacción SN2 o EN2, o bien predominará la reacción SN1 o EN1. Lo más importante aquí es saber decidir cuándo se produce una sustitución o una eliminación y cuál de ellas debemos usar. Y no siempre se puede contestar estas preguntas. Con frecuencia no vamos a poder predecir el curso de la reacción. Sin embargo, y en la mayor parte de los casos, podemos eliminar algunas posibilidades y hacer buenas predicciones. A continuación se presentan algunas directrices. Para SN1 y EN1, primero, si una base o un nucleófilo fuerte no está presente, la reacción más rápida probablemente va a ser una de primer orden, o sea, SN1 o EN1. Si a eso le agregamos sales de plata, vamos a forzar a que ocurra una ionización. Segundo, si el halogenuro de alquilo primario se puede rearreglar fácilmente para conseguir un carbocatión más estable, también podremos observar los productos rearreglados de SN1 y de EN1. Y tercero, en ausencia de una base fuerte, los halogenuros terciarios reaccionan siguiendo procesos de primer orden. Por lo general, son una mezcla de SN1 y de EN1. Las condiciones específicas de reacción van a determinar la relación de sustitución a eliminación. Las altas temperaturas favorecen más a la eliminación. Con una base débil y un buen disolvente ionizante son posibles tanto la reacción SN1 como la EN1. Por otro lado, tenemos las reacciones de SN2 y EN2, lo que nos indica que primero la fuerza del nucleófilo determina el orden de la reacción. Esto quiere decir que si tenemos un nucleófilo presente, probablemente se va a forzar a una cinética de segundo orden, o sea, de SN2 o de EN2. Un nucleófilo fuerte va a tener la suficiente reactividad para atacar al átomo de carbono electrofílico o
para sustraer un protón con más rapidez de lo que una molécula va a ionizarse para las reacciones cinéticas de primer orden. Segundo, los halogenuros primarios participan en reacciones SN2 y a veces en reacciones EN2. La mayor parte de los halogenuros primarios no pueden participar en reacciones de primer orden porque bajo condiciones normales no se forman carbocationes primarios. Con buenos nucleófilos, generalmente vamos a ver SN2. Si una base muy fuerte está presente, también se observará la eliminación EN2. Aunque esta reacción no es tan común como la SN2 para los halogenuros primarios. Si el grupo alquilo de un halogenuro primario es muy voluminoso, o sea, más fuerte, más pesado, la reacción SN2 se frenará lo suficiente para que se pueda ver más eliminación. Tercero, los halogenuros terciarios generalmente participan en la reacción EN3 de bases fuertes o una mezcla de SN1 y EN1 de bases débiles. Los halogenuros terciarios no pueden participar en la reacción SN2. Una base fuerte fuerza una cinética de segundo orden, lo que resulta en la eliminación por el mecanismo EN2. Y por último, las reacciones de los halogenuros secundarios son las más difíciles de predecir. Con una base fuerte son posibles tanto la reacción SN2 como la EN2. A nombre de nuestro equipo, muchas gracias por escucharnos y llegar hasta aquí. Estamos confiados de haber cubierto el tema en su totalidad y esperemos que no hayan quedado dudas y que les haya gustado. Sería todo por nuestra parte, que tengan un buen día y bonitas vacaciones.